a hablar del tema de la velocidad, que había velocidad de reacción, velocidad de aceleración, velocidad lanzada, velocidad de resistencia, todo ese diferente tipo de velocidades, pero también estaba la que se llamaba la velocidad óptima, con o sin elementos. ¿Se acuerda cuál era? Era aquella velocidad que el deportista desarrollaba con la intención de dar respuesta específica a la acción del partido. O sea, no pasarse de rosca y quedar corto en alguna acción. ¿Se entiende? Esa era la velocidad óptima. Bueno, con este fundamento de la velocidad óptima es que se pone en práctica esto que le dije anteriormente, de las situaciones simuladoras preferenciales y analíticas, que la vamos a ir analizando tal vez en la próxima clase y nos quedemos con el tiempo para desarrollarlo ahora. Bien, como siempre les digo, cuando quieran cortar para alguna pregunta o un comentario, no hay ningún tipo de problema. Bueno, vamos a hablar de la velocidad. Velocidad 2. Dice aquí, esto lo hemos visto, características generales del alto rendimiento, está en todas las acciones deportivas que determinan el éxito. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la potencia, fuerza por velocidad, que decíamos que están íntimamente ligados a las situaciones más estresantes del partido, en el cual uno obtiene resultados beneficiosos o no tanto? Se manifiestan en diferentes formas, íntimamente relacionada con el talento. La técnica de la coordinación tiene relación con el éxito de los movimientos rápidos. Recuerdan el tema de la técnica, cuanto más técnico sos, menos te cansás. Cuanto más técnico y coordinado sos, más tarde aparece la fatiga. Cuanto más tarde aparece la fatiga, mejor tenés tus sensores para dar respuesta a las acciones externas. Recuerden, esto es importantísimo, que lo hemos visto el año pasado. Cuando uno hace una acción de velocidad, también debe recordar esto de percibir, perdón que voy a hacer ingresar a un compañero, esto de percibir, esto de decidir y de ejecutar. Eso hace de que vos tengas esa posibilidad de dar respuesta más rápido y con mayor calidad a cada una de las acciones. Bueno, también tenemos que tener en cuenta, que también lo hemos dicho en anteriores presentaciones, esto de los desequilibrios musculares, que hacen perder notablemente su rendimiento específico, el tema de la elasticidad muscular, optimiza el desarrollo, la resistencia potencia su rendimiento. Recuerden, la potencia no solamente sirve para que corra más tiempo, sino para recuperarse más rápido. Entonces, si nosotros tenemos una buena capacidad aeróbica, una buena capacidad de resistencia, vamos a tener recuperaciones más cortas, más rápidas, entre una acción explosiva y otra, en una acción rápida y otra, ¿sí? Es más importante, como en toda capacidad condicional, la calidad que la cantidad, ¿está? Y lo que hablamos en los principios de entrenamiento, en el alto rendimiento, en el cual el resultado es a lo que yo apunto, solo se entrena mediante ejercicios específicos y no genéricos. No, entre comillas, perdemos el tiempo con los genéricos, sino que vamos al bife, vamos al hueso del tema. Y no existe, a esto hemos hablado en el pasado, y vuelvo a hacer mucho énfasis en este concepto. No existe un entrenamiento de velocidad para su optimización a velocidades submáximas. Para trabajar a velocidad tenemos que hacerlo lo más rápido que nuestro cuerpo pueda desarrollarlo. Lo más rápido posible. Bueno, acá empezamos a dar, digamos, un énfasis a los fundamentos desde el punto de vista fisiológico. Objetivos: incrementar la capacidad para percibir situaciones de un partido que requiere una acción inmediata. Percepción, percibo. Segundo objetivo: incrementar la capacidad para efectuar una acción inmediata cuando haga falta. Evaluar y decidir. ¿Está? Y después, incrementar la capacidad para producir la fuerza rápidamente mediante el ejercicio de alta intensidad. Entrar en acción. Entonces, percibo, evalúo, decido, hago. Eso hace de que el jugador, cuanto más nosotros lo entrenemos, potencie su velocidad. ¿Está? Percibo, evalúo, decido lo que voy a hacer y ejecuto.
Esos 4 pilares siempre tienen que estar con estrecha relación y fluidez. Bien, conceptos generales para no olvidarnos. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? ¿Sí? Al comienzo del entrenamiento, luego una buena entrada en calor. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso todavía está fresco, entonces va a tener mucha más respuesta con calidad e intensidad. ¿Está? Rendir al máximo en periodos breves. Con esta consigna estamos enfatizando el concepto de calidad por sobre cantidad. Las pausas deben ser lo suficientemente largas para una buena recuperación. Volvemos al mismo principio. Calidad por sobre cantidad. ¿Está? La variabilidad de los estímulos. Fundamental. Vamos a ver ahora lo que es la barrera de la velocidad. Nosotros tenemos que tener muy presente el tema de la variabilidad. Y es inalcanzable e infinita la cantidad de variantes que vos podés desarrollar en cada uno de los ejercicios de velocidad. ¿Está? En la etapa del deportista, de la vida del deportista, se puede jugar con romper reglas ya establecidas. ¿Qué significa romper reglas ya establecidas? Desarrollar acciones que demanden en el organismo, en el cuerpo, ejecutar movimientos que no son convencionales. Por ejemplo, desarrollar acciones de descensos en velocidad para aprender a sacar más rápido las piernas, con la salvedad de que el ángulo de caída, el ángulo de bajada, no sea vertical, porque si no te vas a romper los dientes, sino que vos tengas la posibilidad de exigirle a tu organismo de que saque más rápido las piernas para dar respuesta al gesto que yo le estoy demandando, que es el tema de la velocidad. Eso va a demandar que levante más las rodillas y que apoye lo menos posible el pie en el piso. ¿Por qué? Porque si no lo hago, me puedo caer de dientes. O el tema de desarrollar acciones en el cual, por ejemplo, en algunos ejercicios prácticos de arena, en el cual yo trabajo la potencia, en donde hago un esfuerzo cortito de mucha velocidad de coordinación, sumado a una superficie que no es la correcta, que no es la normal a la cual yo me desarrollo, a la cual yo entreno. Después dice acá. Si se realiza como transferencia, debe estar íntimamente relacionado con el movimiento previo. ¿Qué significa esto? Si yo voy a hacer un trabajo de saltabilidad y luego después un trabajo de velocidad, obviamente lo que voy a hacer yo después de un trabajo de saltabilidad es poner en práctica al tren inferior. No voy a hacer un trabajo de saltabilidad y después hacer un lanzamiento con los brazos, no tiene absolutamente nada que ver. No es un trabajo de transferencia. Pierde especificidad el movimiento. ¿Se entiende? A esto se refiere con el tema de la correlación que debe existir entre el reclutamiento y la transferencia. Por favor, se voy muy rápido, díganmelo, ¿eh? Bien. Guillermo. Escucho. Un ejemplo de un ejercicio del que vos mencionaste recién, que tiene que tener una transferencia y una correlación, digamos, entre el ejercicio. Quiere decir, por ejemplo, que yo pongo unas barras de determinada altura, no muy alta, y hacen 2 o 3 saltos y terminan los saltos y arranca un pique. Exacto. Eso sería una correlación, seguir trabajando el mismo tren inferior. ¿Entendés? O sea, hago un trabajo de saltabilidad, salto las vallas, caigo y hago un trabajo de velocidad lineal, o un trabajo de velocidad diagonal, o hago un trabajo de freno y arranque. Pero involucrás lo que vos involucraste, valga la redundancia, en el primer estadio de la estación, en la primera parte de la estación. Sí, a eso se refiere Jesús, justamente a eso. Bien. Seguimos. Acá cuando empezamos a diferenciar un poquito de lo que es el entrenamiento funcional, lo que decía anteriormente, y el tradicional. Fíjense acá. El funcional, que es el que, digamos, encontramos mayores cosas positivas que al tradicional, en el cual tenemos menos cosas positivas. Es acá. Adopta formas de situaciones similares al juego, mejora la prevención y las reacciones a distintas situaciones del juego. Esto es especificidad pura. Y lo que se le achaca al tema de lo tradicional es que es, más allá de que se fácil organización, es lo inespecífico. ¿Está? No se entrenan suficientemente músculos que intervienen en movimientos rápidos del fútbol. Esto habla de que
en este nivel en el cual nosotros estamos hablando, lo funcional va, como dije anteriormente, a lo específico del entrenamiento del fútbol. En cambio, lo tradicional adopta algunas situaciones que no tienen una correlación con el tema de el deporte que estamos desarrollando. Pero van a ver que también se entrena y quién nos entrena. Bueno, y acá nos vamos a detener un poquito a hablar de esto, el tema de la barrera de la velocidad. A ver, ustedes, como me habrán escuchado decir más de una vez, que nosotros tenemos que buscar la variabilidad de los movimientos que hagan que los movimientos o las acciones de nuestros deportistas no sean iguales a anteriores. ¿Está? Bueno, esto viene a colación de decir, bueno, yo hago un trabajo de skipping entre dos conitos y salgo en velocidad. En la otra estación hago un skipping de 3 conitos y salgo en velocidad. En la otra, o sea, lo que yo estoy significando ahora es que estamos diciendo de que no hay que hacer iguales ni tampoco parecidos, sino que con esta batería ilimitada de creatividad que debemos tener para desarrollar cada uno de los ejercicios, buscar variantes que sean significativas a movimientos anteriores. ¿Para qué? Para que no se produzca esto. ¿Qué es la barrera de velocidad? Bueno, como dice acá, la aplicación de contenido, método de carga idéntica ha provocado un acostumbramiento gestual difícil luego de romperse. Es como que el cuerpo humano se adapta a lo que le damos. ¿Está? Entonces, se adapta a esa acción. Después es muy difícil de que podamos mejorar, romper esa barrera de velocidad queriendo llevar adelante otras situaciones. ¿Por qué? Porque fuimos adaptándolo a cuestiones que son muy similares. Eso no quita de que si yo, obviamente, estoy en una etapa de aprendizaje y tengo que automatizar algún movimiento, seguramente algunas acciones van a ser parecidas para que me dé la respuesta del movimiento que estoy buscando llevar adelante. Pero lo que yo estoy hablando acá es de que la continuidad de ejercicios similares producen acostumbramiento. La constante repetición de gestos simuladores consolida los parámetros espaciales temporales, provocando un estancamiento en el desarrollo de la velocidad. Es cuando aparece la barrera de la velocidad. O sea, cuando vos te estancás en la velocidad y decís, che, este pibe no mejora. ¿Qué mal estamos haciendo? Bueno, a lo mejor no está mal ahí, sino que el mal estuvo antes. Entonces ahí cuando tenés que profundizar esto de la variabilidad de estímulos para que el chico responda. Recuerden, se recepciona, piensa, decide y ejecuta el movimiento. Lo más variado posible para que provoque esto de romper esta barrera de la velocidad. Se puede evitar utilizando esos estímulos constantemente renovados e impidiendo una consolidación demasiado fuerte y precoz del estereotipo adquirido. Romper con acciones similares, porque va a provocar que yo logre que el chico no entre en el acostumbramiento de algún gesto específico. Bueno, ¿cómo yo puedo mejorar aún más el tema de la velocidad? Siempre la fuerza tiene un lugar importantísimo. Reforzar la musculatura, mejorar la elasticidad, el tema de flexibilidad, hace que la calidad del movimiento sea mejor. Aumentar la resistencia específica, ¿para qué? Para que el jugador pueda recuperarse más rápido ante acciones de alta intensidad, y el tema de movilizar la articulación, o sea, esto de mejorar la elasticidad y la movilizar las articulaciones está ligado a la calidad en cuanto al movimiento. Y esto de hablar de musculatura y de resistencia está ligado a los factores condicionales que pueden favorecer o no favorecer a los trabajos de velocidad. Bueno, acá dice que en resumen, la plena edad se puede impedir mediante la formación de un gesto terapéutico gestual, bueno, palabras más, palabras menos, no desarrollar acciones similares que provoquen que el jugador se adapte simplemente a acciones muy similares. Romper continuamente con movimientos que hagan de que produzcan nuevos estímulos respuesta a cada una de las acciones que hacen nuestros deportistas. Bueno, acá empiezo a hablar de algunas de las cuestiones que me gustaría y ojalá podamos desarrollar en forma práctica
con respecto a la velocidad de los cambios de dirección. Estas acciones, estos son como, digamos, conceptos básicos en el cual, mediante la realización de estos 4 pequeños circuitos, yo puedo mejorar muchísimo los cambios de dirección haciéndolo en forma correcta. Por eso, yo no quiero adelantarme mucho a esto, porque creo que ustedes vean como nosotros, inconscientemente, estos ejercicios que parecen sumamente simples, de cambio de dirección, no lo hacen, la mayoría obviamente, ¿no? No lo hacen en forma correcta. Y esto es lo que continuamente el jugador de fútbol o el ser humano desarrolla en cada uno de los movimientos dentro de una competencia. Por eso, lo vamos a dejar para cuando tengamos una cuestión práctica. Bueno, acá habla un poquito de Barrios, es un entrenador que está muy relacionado al atletismo, pero también lo ligó al tema del fútbol. Fíjense las diferentes edades y distancias en las cuales nosotros debemos desarrollar. Fíjate que ninguna, ni en el alto rendimiento, hablamos de 20 metros. 20 metros es una distancia sumamente, digamos, extensiva, que muy pocas veces se puede llevar a desarrollar. Salvo que nosotros queramos llevar adelante. ¿Se acuerda eso de entrenamiento con fatiga? En el cual yo quiero que el jugador con cansancio, o sea, con fatiga, con ácido láctico en su organismo, resuelva o responda de la forma más coordinada posible para llevar adelante con éxito una acción. Bueno, y acá, esto es también un estudio acerca del jugador de fútbol y sus diferentes acciones dentro del campo de juego. Dice acá, un sprint constituye una de las actividades más importantes del fútbol, aun cuando solo represente, fíjense, entre el 1 y el 12% de la distancia cubierta total en un partido. Mire qué ínfimo, que es poquito. Está entre un 1, un 10, un 12% de lo que el jugador se traslada dentro del campo de juego. Pero acá que dice, las características que más nos interesa en relación a la velocidad de desplazamiento es la fase de aceleración de dicho sujeto. Esta puede ser manifestada en forma lineal o también con diferentes cambios de dirección. Por eso es tan importante de que nosotros le enseñemos a nuestros jugadores la forma correcta de cambiar de dirección, porque eso va a hacer de que ahorre tiempo, eso va a hacer de que tengan más calidad en movimiento, eso va a hacer de que, bueno, obviamente, llegue más rápido que otros al lugar que estamos buscando llegar. ¿Está? Es acá. Estudios de tiempo de movimiento mostraron que los esfuerzos de intensidades máximas realizados por los futbolistas se caracterizan por ser de corta duración, de 2 a 6 segundos. A ver, hacemos un poquito de memoria. De 2 a 6 segundos estamos hablando de trabajos de velocidad de reacción en donde el ácido láctico todavía no aparece. Es el famoso trabajos anaeróbicos. Los trabajos de velocidad de reacción anaeróbica, de 2 a 6 segundos. De 2 a 6 segundos, fíjate la distancia, solamente entre 2 a 12% del volumen total de desplazamiento dentro del campo de juego. Pero son los más importantes, son los fundamentales. Y que los desplazamientos en sprint se asocian muchas veces a diferentes cambios de dirección. Bueno, el jugador de fútbol desarrolla entre 30 a 40 veces acciones de alta intensidad entre 2 a 6 segundos en un partido. ¿Está? Entonces, fíjense el valor que tiene el desarrollar estas acciones para buscar la calidad en cada uno de los movimientos que está el jugador llevando adelante. Acá tenemos algunas. Fíjense, otra también importante, en base a los puestos, los defensores, el negro, el defensor central, los laterales, los mediocampistas centrales, los carrileros y los atacantes. Los diferentes porcentajes que desarrolla en cuanto a la velocidad que el jugador lleva adelante. ¿Sí? Esto lo tienen un apunte, así que bueno. Y ya nos centramos en las situaciones simuladas analíticas. Pero antes de eso, yo quiero interrumpir un chiquitito. Voy a dejar de grabar un poquitito, o sea que esta clase va a estar dividida en 2 partes.